Muy buenos días, bienvenidos al debate de semana 12 y 7 de la mañana. Y el tema del momento en materia económica tiene que ver con el alza del salario mínimo para el 2025. ¿En cuánto aumentará? Los gremios han puesto en la mesa de concertación con el gobierno una cifra, el gobierno tiene otra, y lo que parece ser claro es que este año el aumento del salario mínimo no será de dígitos como ocurrió en años anteriores. Y para conversar sobre este tema, que es un tema de altísimo interés para los trabajadores, para los empresarios, saludamos a esta hora a Jaime Cabal, presidente de FENALCO, con quien también vamos a conversar de otros temas de materia económica. Doctor Cabal, como siempre, bienvenido al debate de semana. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Yesid. Muy buenas tardes, Jairo. Igualmente para todos quienes están conectados en el debate de semana, mi saludo cordial. Y bueno, efectivamente es el tema de esta semana, el salario mínimo y por supuesto aquí estamos para compartir algunas reflexiones al respecto. La primera pregunta es muy sencilla, doctor Cabal. Para usted, como presidente de FENALCO, ¿de qué porcentaje debe ser el aumento del salario mínimo para el 2025? ¿De qué cifra podríamos estar hablando según su visión como presidente de FENALCO? Yesid, siempre, digamos, nos centramos en esta época del año un poco en el contexto de la cifra exacta, pero no hacemos a veces un poco el razonamiento de cómo llegar a una cifra que sea un sano equilibrio para que el país y los trabajadores mantengan, digamos, la capacidad adquisitiva y el salario real vigente, pero tampoco se desborde en un salario que incremente y se pierda el efecto de lo que es, digamos, la reducción tan importante que ha vivido la inflación. Me quiero explicar un poco al respecto. En el año 2022, el salario mínimo se estableció en el 16%, que fue concertado, cuando vivíamos un clima de inflación del 13.25%. Obviamente había que recuperar ese poder adquisitivo con una inflación tan alta, con un salario del 16%. Pero luego, el año siguiente, la inflación, el año pasado, fue el 9,28, terminó en el 9,28, y el salario se decretó en el 12%, ligeramente superior al valor de la inflación. En este año, la inflación va a rondar el 5% según el Banco de la República, con lo cual, y la inflación esperada del año entrante va a ser el 3%. Esto ya le da un indicativo al... Creo que ya volvió Cabal. Aquí está el doctor Cabal. Doctor Cabal, ¿lo vemos? ¿Nos escucha bien? Sí, ahora lo escucho bien y si quiere termino un poco el Por argumento. favor. Por favor, concluya con esa idea. Ajá. ¿Por qué no se puede desbordar mucho más allá de la inflación del salario mínimo? Y es porque en Colombia hay un sistema, en la mayoría de los casos por ley, en otras por costumbre, de que siempre se indexa con el valor del salario mínimo, el incremento del salario mínimo, una cantidad de productos y servicios. Le voy a poner un ejemplo. Muchos alcaldes están esperando el valor del incremento del salario mínimo para reajustar el precio o la tarifa en el transporte público. Los servicios públicos normalmente se indexan por ley con el salario mínimo. Igualmente los servicios de salud, asimismo muchos servicios en el sector de la educación, las multas de tráfico. Bueno, hay una cantidad de ítems que crecen en la medida que crece los peajes, por ejemplo, que crece el salario mínimo. Por eso no se puede perder el efecto de un incremento con el efecto de unos mayores costos que va a generar ese salario mínimo. Lo mismo pasa al interior de las empresas. No es solamente el incremento del salario, es el incremento de todas las prestaciones sociales que van a depender de ese salario mínimo. Entonces, en conclusión, la posición de los empresarios es que debe haber un sano equilibrio en que los trabajadores mantengan la capacidad adquisitiva del salario, pero también que los colombianos que devengan productos y servicios mantengan la capacidad adquisitiva con un salario que sea acorde a la situación que estamos viviendo, que es una inflación con tendencia a la baja. Y eso lo tenemos que hacer respetar. Por eso no tiene sentido la propuesta de las centrales obreras del 12%, que fue el salario del año pasado con inflación del 9,28 y ahora con una inflación del 5%, pretenden que se incremente al 12%.
Eso es ir en contravía de la conveniencia de todos los colombianos. Pero cuando un trabajador lo esté escuchando, doctor Cabal, va a quedar como preocupado, inquieto. Y se lo pregunto que esto es lo que la gente del común espera. Si yo me gano un salario mínimo, siempre voy a aspirar a que crezca, que suba. Con eso tengo mayores ingresos para mí, para mi hogar, para mi familia. Y por Claro, eso quiero Jairo. insistirle, porque no es conveniente, como todo mundo quisiera, que ese salario se subiera lo más que se pueda. Claro, precisamente por eso explico, porque el trabajador está pensando en que va a tener mayor ingreso, pero no está pensando en que va a tener mayores costos. Y eso es lo que pasa. Al subir el salario mínimo de una manera muy alta, pues las empresas les toca aplicar ese otro costo laboral a sus productos y servicios y van a ser más caros. Y como le digo que hay muchas cosas indexadas a ese trabajador que va a esperar más ingresos, entre más alto sea el salario, pues esos ingresos se le van a diluir porque le va a incrementar en la misma proporción los costos del transporte público, de los servicios públicos, de las matrículas, de los servicios de salud, de los servicios educativos, de las multas del tráfico. Es decir, que por eso hay que mirar las dos cosas. El salario mínimo sube como ingreso, pero el salario mínimo sube como costo. Y al final lo que tenemos que cuidar es que no se coma este esfuerzo del que ha hecho el Banco de la República en disminuir la inflación, no se lo vaya a comer para que se genere un escenario inflacionario el año entrante. Sí, pero Entonces, el entonces, llamado es a eso. Entre más salario, hay más ingresos, pero hay más costos. Es claro, decir, aumenta todo. Pero entonces, un poco, doctor Cabal, para recoger un poco su opinión, más o menos, según los cálculos que usted hace, ¿cuál sería un aumento del salario mínimo? ¿De qué porcentaje podríamos estar hablando? Un aumento que sea acorde a esas expectativas de trabajadores y de empresarios y que tenga en cuenta el índice de inflación. ¿Cuál sería su cifra? ¿Cuál podría ser su cifra? Aventuremos una cifra justo en esta semana donde se puede llegar a conocer finalmente el decreto del gobierno. lo que pasa, Yesida, es que usted me coloca un poco entre las cuerdas y le voy a explicar por qué. Nosotros desde los gremios, o sea, la ANDI, FENALCO, Asobancaria y la SAC, tomamos la decisión de no hacer pública una cifra porque si lo hacemos público eso aleja cualquier posibilidad de concertar. Le hemos entregado una cifra, un rango prudente a la señora ministra para que se encargue en estas relaciones bilaterales en las que estamos de mostrarle a los trabajadores la buena voluntad de concertar que tenemos los empresarios. Pero lo que no queremos es que el país se polarice en dos cifras, una muy baja y otra muy alta, o una baja o una ponderada y otra muy alta, que empiece un tira de afloje de disminuir aquí, de aumentar acá. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que lleguemos a un acuerdo y la única forma es mantener esa relación entre todos los sectores de una manera prudente. Por eso aventurarse con una cifra no es prudente. Lo que sí le puedo decir es el concepto. Debe ser una cifra que reconozca la inflación para mantener la capacidad adquisitiva y valore en algo más lo que ha sido la productividad del país o valore en algo más o el esfuerzo que se ha venido haciendo cada año de hacer un incremento de salario mínimo por encima de la inflación, pero nunca llegando, jamás llegando a dos dígitos ni cerca, que eso no tiene ni pies ni cabeza, porque el 12% que dieron las centrales obreras es una cifra sacada de la manga, que no tiene ningún sustento económico. Pero ve usted al gobierno con el ánimo de copiarle la cifra a las centrales obreras. Pues, es decir, de este gobierno, particularmente quien firma el decreto, que es el presidente, pues cualquier cosa se puede esperar. Pero creemos que debe primar la sensatez. ¿Por qué? Estamos en un escenario fiscal muy complicado y recordemos que el salario mínimo no solamente se incrementa para los trabajadores del sector privado, se incrementa también por los trabajadores del sector público. Cualquier punto de cifra por encima de la inflación para el gobierno es un costo enorme que se va al déficit y estamos en un momento donde el gobierno no tuvo la aprobación del presupuesto
tampoco tuvo aprobación de la reforma tributaria, se le ha caído el recaudo en el 41%, entonces creemos que aquí debe primar la prudencia. Por eso el ministro Bonilla, antes de irse, lanzó una cifra diciendo: yo creo que el salario mínimo no debe estar por encima del 6.2%, precisamente porque él como ministro sabía el costo tan enorme que esto le significa al Estado colombiano. O sea que esperamos que haya prudencia por parte del ministro de Hacienda, la ministra de Trabajo y del señor presidente, quienes al final son los que definen el incremento por vía decreto. Jairo, antes de que usted haga la pregunta, vamos a promover un poco aquí la participación en redes. Voy a leer comentarios, como dirían por ahí, decentes y profundos. La gente está muy activa con este tema. De lo que diga la gente, voy a empezar por Instagram, que tenemos ahí a casi 300 personas conectadas. Vamos a leer los mejores comentarios de gente que quiere proponer y apoyar, y de eso se trata aquí el debate. Perfecto. También de leer lo que opina la gente. Entonces, por ejemplo, DJ Master 1122 dice: desde que llegó este gobierno, la inflación está por las nubes y toda la canasta familiar está muy costosa. Vamos a ver otra persona que, Alberto Cacabelos, él dice: va a quedar en 1.400.000. Van a seguir dejando sueldos bien altos. Dice J. Ardila 71. Si todo sube, el mínimo sube y los sueldos altos también. Ojo, Jairo, vamos a leer comentarios decentes, comentarios que construyan país. Los que no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena desgastarnos. Pregunte usted, Jairo. Bien. Doctor Cabal, usted siempre ha sido muy prudente con este tema, pero déjeme y yo le ayudo un poco para que la gente lo entienda mejor. Los empresarios están hablando aproximadamente entre 5, 5,2, algunos hasta 5,5. Y como usted no lo estaba diciendo, el sector de las centrales obreras se lanzaron con un 12%. ¿Por qué esa diferencia tan grande? Me imagino que tratarán de llegar a unos acuerdos, pero de todas maneras la diferencia sí es muy grande, ¿no? Jairo, quien ha puesto esa cifra ha sido el gremio colega de ACOPI. Nosotros no hemos colocado una cifra porque inclusive creemos que debe ser inclusive hasta más alta que la que ellos colocaron. Lo que pasa es que cuando las centrales obreras hablan de 2 dígitos, y esa ha sido su posición sin ningún argumento a favor, pues prácticamente creemos que lo colocaron porque ellos piensan que en el fondo para ellos no es bueno concertar porque el presidente les va a regalar los puntos que ellos consideran importantes de incremento del salario mínimo. O sea que nosotros creemos que la presunción que tenemos es que para las centrales obreras es mejor que no haya concertación, porque esperarían un decreto alto por parte del gobierno. ¿Les conviene mejor que se vayan por decreto? Nosotros creemos que ellos están en esa posición, por eso no tirar una cifra tan alta como para no concertar. Si hubieran tirado una cifra de 1 dígito, seguramente pudiéramos haber llegado o estaríamos próximos a llegar a una concertación. Pero hoy la concertación está muy lejos por esa posición que han asumido las centrales obreras. Sí, claro. Bueno, a ver, otro comentario. Johano Arellano 03. Toda la canasta familiar está demasiado costosa y no alcanza el salario mínimo para cubrir las necesidades básicas. Vamos ahora a Facebook, Jairo, a ver qué está diciendo la gente. Yo creo que este es un tema de altísimo interés para las personas y tenemos que escuchar a la gente para ver la gente qué está opinando sobre esta decisión que va a salir. Yo creo, doctor Cabal, como usted lo insinúa, por decreto va a ser muy difícil una concertación con esa cifra que ha planteado los sindicatos. Dice, dice Ángel Ricaurte Aguilar Parra, para que haya un salario favorable para los trabajadores tiene que ser por decreto. Dice, vamos a ver, acá, para que se valore el trabajo se debe tener unos gobernantes que vivan con un mínimo, un presidente que entienda el esfuerzo de una familia para sobrevivir con esa miseria, pero vivimos con el yugo de los gobernantes, dice ahí Ave Fénix. Dice otra persona, Jairo Jesús Antonio Castellanos Hospicio, estoy de acuerdo en que a los altos funcionarios del Estado que devengan más de 10 millones de pesos no se les debería subir los salarios. Comentarios interesantes que vamos a leer en Facebook y en Instagram en esta conversación, doctor Cabal. Y quiero ahora que hablemos de cómo cierra el comercio. Un año muy difícil por lo que lo que le he escuchado a lo largo del año. Se ha hablado, Jairo, de
un impacto muy fuerte en los ingresos de los pequeños comerciantes. Y quiero aprovechar para preguntarle, doctor Cabal, en este cierre del 2024, ¿cómo cierra el comercio? ¿Cuál es la realidad del comercio para hacer un balance de lo que fue este 2024? Si me permite, ya le voy a contestar a esa pregunta, pero es que me quedé reflexionando en algo que es bueno que también quienes están conectados lo tengan en cuenta. Hemos colocado una preocupación sobre la mesa y es que un salario alto, si llegara a prosperar, un incremento alto, si llegara a prosperar o como el que piden las centrales obreras del 12% o inclusive hasta el 10%, que sigue siendo alto, si llega a prosperar la reforma laboral que está entrando en debate en el Senado de la República para sus dos últimos debates, los costos laborales que le van a crecer, pero especialmente a quienes más difícil le cuesta generar empleo, que es a los micro, pequeños y medianas empresas, pues va a reventar a muchas empresas en Colombia, porque es que estamos hablando que la reducción de la jornada diurna, por ejemplo, va a significar un incremento del 8.95% a las empresas y que el incremento del 75 al 100% de los dominicales y festivos les va a significar un incremento del 75 al 100%. Y adicionalmente, que si prospera lo que está en la reforma laboral, que los contratos de los aprendices del SENA se vuelvan contratos laborales, eso le significa al empresariado del país 3.5 billones de pesos anuales de sobrecosto, empezando el año entrante. Recordemos que el tejido empresarial de Colombia, el 97% es pequeña, micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, si a eso usted le sumara, a todos esos costos, le suma el 12% o el 10% de los costos laborales, apague y vámonos. Es una reflexión que les dejo, porque eso no solamente acabaría con empresas, sino que acaba con puestos de los trabajadores que laboran en esas empresas, porque no va a ser sostenible esa carga laboral para las empresas hoy. Sí, hablemos sobre cómo termina el comercio en el 2024. Las cifras son buenas, son malas. ¿Qué pasó en este 2024 para los comerciantes, doctor Cabal? Bueno, y así se lo pongo en antecedentes. El comercio llevaba desde 2023 hasta septiembre 18 meses consecutivos creciendo negativamente. En octubre hay un repunte importante que lo hemos destacado e inclusive lo hicimos anticipadamente, que el DANE que dio las cifras el día de ayer con un crecimiento del 9%. Entonces lo que estamos viendo en este último trimestre, Jessy y Jairo, es que el comercio comenzó a repuntar en el momento en que se hizo mucho más sensible la baja de las tasas de interés producto de la disminución de la inflación. Por eso digo que cuidar la inflación en niveles bajos es muy importante porque estimula la inversión, el consumo. Noviembre también fue un mes bueno para el comercio y diciembre tenemos la esperanza que haya un crecimiento por lo menos de 2 dígitos en el comercio. O sea que le concluyo la pregunta diciendo, terminamos 3 trimestres muy malos y un cuarto trimestre que va a cerrar relativamente bueno, pero no alcanza a compensar las pérdidas de los 9 meses anteriores. Y cuando el gobierno dice que las cifras en economía son buenas como balance general del año, ¿usted qué piensa? Excúseme, Jairo, que se me cortó un poquito y no le entendí claramente la pregunta. Sí, le decía que precisamente cuando el gobierno ya finalizando el año dice que las cifras en economía de manera general son buenas para el país, ¿usted qué piensa? ¿Sí está de acuerdo o no? No, no estoy de acuerdo. Colombia no se puede conformar con un crecimiento jamás de menos del 3%, inclusive del 4%. Tengamos en cuenta que veníamos creciendo en promedio durante los últimos 20 años cerca del 4.5% anual, que en el 2023 crecimos al 18%, que en el 2022, que en el 2023 al 7, el 2021 18, el 2022 7.5, en el 2023 solamente el 0.6.
Ahora estamos creciendo, según las últimas cifras del tercer trimestre, al 1.6. Podríamos inclusive cerrar el año con el 1.8, 1.9. Pero este es un crecimiento que no es un crecimiento para un país como Colombia y que además está sustentado, bienvenido sea en la agricultura, pero en gran parte por esfuerzos, digamos, del momento que está viviendo la caficultura en el país y en el exterior. Está creciendo por el entretenimiento que después de la pandemia empezó a recuperarse fuertemente y está creciendo por la administración pública, que es burocracia. Pero el comercio, la industria, la construcción, sectores productivos que son generadores de empleo quedan todavía en deuda. Estamos en saldo rojo o a duras penas pasando el año raspando. O sea que nosotros creemos que no es un buen crecimiento para el país y que obviamente Colombia debe hacia el futuro volver por una senda de crecimiento del 4 o entre el 5% en promedio. Sí, doctor Cabal, ¿qué es lo que ha hecho o no ha hecho el presidente Gustavo Petro que impacta tanto a los comerciantes? Quisiéramos entender cuando ustedes hablan que tuvieron un año, salvo en los últimos 4 meses, muy malo. ¿Qué es lo que ha hecho o qué no ha hecho el gobierno que genera ese golpe para todos los comerciantes en Colombia? Muy importante la pregunta porque es que ha hecho y no ha hecho. Ha hecho establecer políticas negativas para el desarrollo del comercio y no ha hecho establecer políticas positivas. Y me voy a explicar mejor. El presidente Petro, desde que entró, dijo que el comercio no era un sector que le diera valor agregado a la economía y por lo tanto no estaba en sus planes, como efectivamente no quedó. Pero adicionalmente, le voy a decir una cosa, el presidente ignoró que el 32.3% del empleo en Colombia se genera en el clúster del comercio y que se contribuye en cerca de 12.8% en el Producto Interno Bruto del país. ¿Pero qué ha perjudicado al comercio? Lo han perjudicado en distintos sectores. Medidas como, por ejemplo, incrementar en 40% el arancel del vestuario importado del país, lo cual deprimió ese sector. Nunca hizo despegar la producción nacional como era, digamos, la excusa por la que se había hecho y por el contrario despertó un auge total en el contrabando de este sector. Le voy a decir que otra cosa ha hecho, ha subido aranceles en distintos sectores que han perjudicado también el desarrollo del comercio. ¿Qué otra cosa que, digamos, hizo que perjudicó al comercio? Eliminó, y no solamente al comercio, a toda la cadena productiva de la agricultura y también de la producción nacional. Eliminó los días sin IVA. ¿Qué otra cosa ha pasado? Nunca reglamentó colocarle aranceles o IVA a la importación de productos asiáticos vía Estados Unidos de menos de $200, que hoy han abierto un hueco y una competencia desleal e ilegal en Colombia, porque hay unas bandas organizadas en importar este tipo de productos hasta $200 que están generando un hueco muy grande en el comercio organizado que sí paga impuestos, que paga IVA y que paga aranceles. O sea que han sido una cantidad de medidas. Hoy el comercio se recupera, no gracias al gobierno nacional, se recupera gracias a la disminución de la inflación por la lucha que hizo el Banco de la República, que permitió bajar las tasas de interés y despertar en este último trimestre nuevamente el consumo, porque la gente no consume con tarjetas de crédito al 40%, lo hace cuando las tasas de interés están bajas y por eso vemos una ligera reactivación en el comercio para terminar el año. Doctor Cabal, ya que usted menciona el IVA, ¿qué pasó finalmente con el día sin IVA? Mucha gente pues se vio beneficiada cuando se dio. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿En qué va esa discusión? ¿Y usted está de acuerdo en que eso vuelva o no? Parece que se le congeló Jairo, nuevamente sí, la señal. ahí ya regresó. Los días sin IVA en Colombia tuvieron un significado económico importante, pero un significado social muy importante. Y esto quedó demostrado con cifras en un estudio que realizamos y que fue acompañado al entonces ministro José Antonio Campo, quien lo validó y estuvo de acuerdo que los días sin IVA deberían seguir. ¿Por qué? Porque muchos colombianos se beneficiaron
y alcanzaron productos que no podrían haber alcanzado si no hubiera habido ese descuento del 20%. Segundo, el esfuerzo fiscal que se hizo en Colombia de los productos exentos se compensó por las ventas de ese día de los productos con IVA, porque se pusieron descuento, promoción y la DIAN recaudó y compensó, digamos, ese esfuerzo. Pero lamentablemente en la reforma tributaria, a pesar de que el ministro de Hacienda de ese momento, el doctor Ocampo, estaba de acuerdo en mantener los días sin IVA, el presidente Petro no lo quiso hacer. Se eliminaron, pero por iniciativa del Congreso, acompañados por FENALCO, se aprobó como ley como política de Estado en 4 debates, los 2 de Cámara y los dos de Senado, mantener los días sin IVA por ley. El presidente objetó y no quiso firmar esa ley, básicamente porque los días sin IVA no nacieron en su gobierno y, digamos, detrás de eso estaba la iniciativa de FENALCO. Hoy el Congreso le envió a la Corte Constitucional y estamos pendientes de que la Corte Constitucional dirima la legalidad de que esa ley vuelva a ser en Colombia una realidad y que los días sin IVA regresen al país. Bueno, pues muy bien, doctor Jaime Alberto Cabal, 12:36 del mediodía. Muy interesante, como siempre, escuchar este balance, estas opiniones, estas reflexiones sobre el comercio ya cuando va concluyendo este 2024. Estaremos muy atentos al decreto, muy seguramente que expedirá el gobierno con el aumento del salario mínimo. Ojalá el comercio cierre de la mejor manera en todas las ciudades del país en esta época de compra de regalos y que esto beneficie a la economía, genere empleo, que es lo que Colombia necesita. Muchas gracias, doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, por estar aquí en el debate de semana. Bueno, muchísimas gracias, Yesid, Jairo, todos los quienes están conectados. Una feliz Navidad para todos. Muchas gracias.